7 de la noche en punto en Bogotá y las 8 en La Habana. Hoy estamos con ustedes Rodrigo Sedano y yo, María Clara Calle. Juntos les traemos a ustedes las noticias en nuestro programa Contexto Global. Y también les damos la bienvenida, una bienvenida que como siempre le extiendo a usted, Rodrigo. Bueno, pues muchísimas gracias, María Clara. Un placer estar esta semana de nuevo aquí en este estudio con mi compañera, también con todos ustedes cuando son ya las 9 en Buenos Aires también y en Montevideo. Vamos a hablar de lo que ocurre en Estados Unidos hoy con nuestro segmento Directo DC y analizaremos un tema de coyuntura en el debate. Bien lo sabe María Clara, eso. Vamos a comenzar de momento, eso sí, con los titulares. Israel recibió los cuerpos de otros 2 rehenes, con ellos Hamás entregó hasta el momento 15 de los 28 cadáveres de cautivos. Al tiempo, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, pidió desde Tel Aviv que Israel tenga paciencia en el proceso debido a la dificultad de recuperar los cuerpos de entre los escombros. La Casa Blanca afirmó que no hay planes para un encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin en un futuro inmediato. Al tiempo, líderes de la Unión Europea y Volodymyr Zelensky acordaron negociar un cese al fuego inmediato, con la línea del frente como punto de partida. Y en Colombia, el expresidente Álvaro Uribe fue absuelto de todos los cargos en el proceso en su contra por delitos de soborno a testigos y fraude procesal. El senador de izquierda, Iván Cepeda, que presentó la demanda, impondrá un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Y tras las nuevas amenazas arancelarias del presidente Donald Trump contra Colombia, trascendió que la gestión de exfuncionarios colombianos y también de integrantes del Partido Republicano evitan por el momento una escalada mayor. Los detalles nos lo dará en minutos Natalia Cabrera en nuestra sección Directo DC. Bueno, son nuevas estas tensiones entre Estados Unidos y Colombia que protagonizan sus presidentes Donald Trump y Gustavo Petro. Son los bombardeos contra embarcaciones en el Caribe los que han desatado críticas de lado y lado. María Clara, Petro acusa a Trump de violar la soberanía de países latinos y de quererlos arrodillar. Trump, sin embargo, ha tildado a Petro de líder del narcotráfico. Vamos a preguntarnos hoy qué tan lejos van a llegar en sus acusaciones y hasta qué punto van a afectar a sus propios países. Esto va a ser con María Clara, con todos sus invitados también en el debate en apenas unos minutos, pero les dejo también con ella y todas las noticias. Y mientras usted regresa en una hora, vamos a hablar de la actualidad. Iniciamos hablando de la actualidad en Medio Oriente. Israel recibió el cuerpo de otros 2 rehenes. Con ellos, Hamás entregó hasta el momento 15 de los 28 cadáveres de cautivos. Un proceso que hace parte de la primera fase del acuerdo impulsado por Donald Trump para la Franja de Gaza, que incluye también el cese al fuego. La entrega ocurre al tiempo que el vicepresidente estadounidense J.D. Vance pidió desde Tel Aviv que Israel tenga paciencia en el proceso de entrega de los cuerpos. Hamás está argumentando tener grandes dificultades para recuperarlos ante la destrucción masiva a la que ha sido sometida el enclave palestino. Jesús Yahure nos amplía sobre los esfuerzos para que la tregua no se descarrile. J.D. Vance arribó a Israel para reforzar el frágil acuerdo de alto al fuego en la Franja de Gaza. El vicepresidente estadounidense estará en Medio Oriente hasta el jueves y este martes se reunió con el enviado especial Steve Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner, miembros del Foro de Familias y rehenes devueltos por el grupo islamista Hamás. En una conferencia pidió un poco de paciencia para el retorno de cuerpos. El objetivo de todos es devolver los cuerpos a sus familias para que puedan tener un entierro digno. No va a ser algo que se consiga de la noche a la mañana. Algunos de estos rehenes están enterrados bajo toneladas de escombros y de algunos ni siquiera se sabe dónde están. Pero eso no significa que no debamos esforzarnos por encontrarlos, ni que no tengamos confianza en que lo conseguiremos. Solo es una razón para tener un poco de paciencia. Mientras el presidente Donald Trump ejerce presión sobre Hamás para que se desarme y cumpla con el acuerdo, este martes instó al grupo a hacer lo correcto o enfrentar una fuerza aliada brutal. Israel sigue pidiendo el desarme del grupo, un paso que este se ha negado hasta ahora a dar. Hamás enfrentó a bandas y ejecutó públicamente a hombres a los que acusó de colaborar con Israel. Vance reiteró algunas de estas advertencias.
Nuestra advertencia a Hamas es muy clara. Los términos del plan de 20 puntos son muy claros y cuentan con el apoyo no solo de Israel, sino de todos nuestros amigos. Hamas tiene que desarmarse, tiene que comportarse correctamente, y aunque se pueda conceder algún tipo de indulto a los combatientes, no podrán matarse entre ellos ni matar a sus compatriotas palestinos. Hamas afirmó que había recuperado los restos de otros 2 rehenes y que tenía previsto entregarlos este martes, mientras la Cruz Roja informó que trasladó hasta Gaza los cuerpos de 15 palestinos, con lo que el total asciende a 165 cuerpos devueltos por Israel. Hablemos ahora de otra de las guerras del momento, porque el esperado encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin quedó en pausa. La Casa Blanca informó este martes que el cara a cara no se dará en un futuro inmediato, mientras que el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, informó que no había claridad en cuanto a las fechas. Se esperaba que los presidentes de Estados Unidos y de Rusia se encontraran en Hungría, pero ahora queda suspendido. La postura de Trump es que no quiere una reunión en vano con Putin. Escuchemos. No quiero tener una reunión inútil, no quiero perder el tiempo, así que veré qué pasa, pero hicimos todos estos grandes acuerdos de paz. Todos son acuerdos de paz, acuerdos sólidos, todos. Pero yo dije, vayan a la línea de fuego, vayan a la línea de batalla, a las líneas del campo de batalla y retírense, regresen a casa y tómense un descanso porque tenemos 2 países que se están matando mutuamente, 2 países que pierden entre 5.000 y 7.000 soldados a la semana, así que veremos qué pasa. Aún no hemos tomado una decisión. Y mientras tanto, líderes de las naciones europeas difundieron este martes una declaración conjunta de apoyo a Ucrania y a los esfuerzos de Donald Trump para poner fin a los combates. El grupo de países, entre los que se encuentran Francia y Reino Unido, respaldaron que la actual línea del frente debe servir como punto de partida en una eventual negociación con Rusia. Líderes europeos respaldan la urgencia de alto al fuego en Ucrania y preparan una propuesta de alto al fuego que pueda ser impulsada por el presidente Donald Trump. El plan prevé el inicio de las conversaciones con Rusia encabezadas por el republicano y con las líneas de batallas actuales como base de las negociaciones. En una declaración firmada por los jefes de Estado se acusa al líder ruso Vladimir Putin de dilatar el conflicto. Apoyamos firmemente la postura del presidente Trump de que los combates deben cesar inmediatamente y que la línea de contacto actual debe ser el punto de partida de las negociaciones. Seguimos comprometidos con el principio de que las fronteras internacionales no deben modificarse por la fuerza. Rusia controla toda la provincia de Lugansk y cerca del 75% de Donetsk, que juntas conforman la región del Donbass. Ucrania debe estar en la posición más sólida posible, antes, durante y después de cualquier alto el fuego. Debemos intensificar la presión sobre la economía y la industria de defensa de Rusia hasta que Putin esté listo para firmar la paz. Los líderes de la llamada Coalición de los Dispuestos, conformada por unos 35 aliados de Ucrania, se reunirá el viernes en Londres para afinar el borrador de la propuesta que se presentará como hoja de ruta. Otra de las noticias del momento es que el gobierno de Francia avanza con su idea de suspender la polémica reforma de las pensiones. Ahora el primer ministro Sébastien Lecornu anunció que la suspensión estará contemplada en el presupuesto de seguridad social. El premier dijo ante la Asamblea Nacional que mañana jueves que el Consejo de Ministros adoptará esa inclusión en una carta rectificativa. Esa medida le permite al gobierno presentar un nuevo proyecto de ley sobre cómo financiar la seguridad social, aunque la suspensión de la reforma debe ser aprobada por los legisladores. La norma aumenta de 62 a 64 años la edad de retiro y los socialistas han pedido congelarla a cambio de respaldar al gabinete, a pesar de que es una bandera del presidente Emmanuel Macron. Por eso, él enfatiza en que es una suspensión y no una cancelación completa. El primer ministro ha optado por apaciguar el debate actual que consiste en proponer el aplazamiento de una fecha límite. Lo digo porque no se trata de una derogación ni de una suspensión, se trata de un aplazamiento de una fecha límite que es la siguiente, la de los 63 años, el 1 de enero de 2027 para la jubilación, que ha propuesto hasta el 1 de enero de 2028 con financiación de sus ahorros. Eso es lo que dijo en su discurso de política general. Lo hizo con la intención de apaciguar y es el debate parlamentario el que determinará el resultado de este asunto.
Hablemos ahora de las noticias que ocurren en América. En Colombia, un tribunal de segunda instancia absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien había sido condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria por soborno y fraude procesal. El presidente Gustavo Petro rechazó la nueva decisión y ahora el caso irá a la Corte Suprema de Justicia, que tiene entre 5 y 10 años para pronunciarse. Valentina Torres Sánchez nos lo cuenta. Una decisión que mantenía expectante a Colombia. Álvaro Uribe Vélez fue absuelto de fraude procesal y soborno en actuación penal, delitos a los que había sido condenado en primera instancia en medio de la presunta manipulación de testigos, en un caso contra el senador Iván Cepeda. Así lo decidieron los 3 jueces de la Sala de Apelaciones del Tribunal Superior de Bogotá. Absolver a Álvaro Uribe Vélez de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, ambos en concurso homogéneo y sucesivo con circunstancias de mayor punibilidad. Los magistrados determinaron que los testimonios con los que el exjefe de Estado fue condenado tenían inconsistencias y contradicciones. Asimismo, que uno de los testigos nunca afirmó que Uribe tuviera la intención de sobornarlo. De igual forma, en el fallo, los jueces resaltaron que en la condena inicial, la responsable de la decisión introdujo hechos ajenos a la acusación que vulneraron los principios de congruencia y derecho a la defensa. El presidente Gustavo Petro no tardó en condenar la sentencia absolutoria. Así se tapa la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia, es decir, la historia de los políticos que llegaron al poder aliados con el narcotráfico y que desataron el genocidio en Colombia. El senador Iván Cepeda indicó que recurrirá a la decisión, con lo que el caso pasa ahora a la tercera y última instancia, que es la Corte Suprema de Justicia y que tiene entre 5 y 10 años para pronunciarse. La decisión llega en medio del polarizado clima político que vive el país de cara a las elecciones presidenciales de 2026, con Cepeda como precandidato de la izquierda y Uribe como el máximo líder de la derecha y principal opositor al gobierno del presidente Gustavo Petro. La guerrilla colombiana del ELN negó cualquier vínculo con la embarcación bombardeada por Estados Unidos. El pasado 19 de octubre, el secretario de Guerra Pete Hegseth afirmó que habían atacado una lancha en el Caribe que supuestamente traficaba droga y añadió que murieron 3 personas. Hegseth dice que tanto el bote como su tripulación eran del ELN, pero ahora la guerrilla publicó un comunicado en el que sostiene que no es su bote porque tienen prohibido involucrarse en narcotráfico. A pesar de que antes el presidente Gustavo Petro y los investigadores expertos en criminalidad de la organización Inside Crime han dicho que el ELN sí trafica con drogas. Además de los 3 muertos de los que habló Hegseth, Estados Unidos hirió a 2 extranjeros en sus bombardeos en el Caribe, un colombiano y un ecuatoriano. Ambos fueron deportados a sus países de origen. Y ahora las autoridades de Ecuador liberaron a Andrés Fernando Tufillo, la persona que había sido herida. La Fiscalía no encontró procesos en su contra ni antecedentes penales. Nuestra corresponsal en Guayaquil, Carolina Mela, tiene los detalles. Ecuador dejó en libertad a Andrés Fernando Tufillo, uno de los 2 sobrevivientes del ataque de Estados Unidos a un narco submarino en el Mar Caribe que ocurrió el pasado 16 de octubre. Tufillo es ecuatoriano y fue capturado por la Marina estadounidense tras el bombardeo y deportado al país bajo el argumento de que debía ser detenido y procesado, según lo dijo en ese momento el presidente Donald Trump. Pero al llegar a Ecuador, las autoridades no encontraron ninguna causa judicial en su contra. La Fiscalía confirmó que no existen procesos abiertos, ni siquiera antecedentes penales registrados en su nombre. Tampoco fue posible aplicar una detención temporal porque legalmente no hay motivos para mantenerlo bajo custodia. Sin embargo, su historial migratorio sí llama la atención. Desde 2018, cuando salió por primera vez de Ecuador, ha viajado al menos 4 veces a México. Fue deportado desde Estados Unidos recién en el año 2024 y su último registro de salida fue hacia Brasil en agosto de este año. También tiene más ingresos que salidas en los controles migratorios. Las autoridades ecuatorianas han evitado pronunciarse sobre el caso. El presidente Daniel Noboa solo publicó un mensaje en la red social X en inglés dirigido a Donald Trump en el que asegura que el compromiso es luchar codo a codo defendiendo la libertad y la prosperidad en toda la región. Mientras tanto, Tufillo, el sobreviviente ecuatoriano del narcosubmarino, está libre. Un 21 de octubre como hoy, pero hace 100 años, nació la cantante Celia Cruz en Cuba. La apodada Reina de la Salsa es una de las artistas más reconocidas de la isla. Pero allí su natalicio no se festejó desde las instituciones oficiales.
Por el contrario, solo hubo una misa en la iglesia de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, virgen de la que la cantante era devota. Algunos músicos celebraron también su vida, mientras que el silencio reinó en el gobierno. Celia se exilió en Estados Unidos desde 1960, un año después del triunfo de la Revolución Cubana, y nunca pudo regresar a su país de origen. Y ahora vamos con nuestro segmento Directo DC. Para este espacio nos acompaña desde Washington nuestra corresponsal Natalia Cabrera. Natalia, buenas noches. Hoy vamos a hablar de la visita del vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, a Israel. ¿Cómo podemos interpretar este rol que le está dando Trump, sobre todo teniendo en cuenta las posturas de Vance sobre la participación estadounidense en conflictos extranjeros y a la vez el rol histórico que ha tenido la figura vicepresidencial en Estados Unidos? Hola María Clara, buenas noches. Pues sí, en este sentido es una estrategia doble. Tiene impacto obviamente a nivel nacional, pero también a internacional. Para que empecemos, hablemos por el nivel nacional, que como mencionas aquí, el vicepresidente J.D. Vance ha sido una de estas voces más fuertes de rechazo a la intervención de Estados Unidos en otros países, y esto pues de hecho lo llevó a tener un papel protagónico en varios episodios aquí en la Casa Blanca. Uno de ellos es, por supuesto, cuando regañó al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky por lo que él consideraba no era un agradecimiento suficiente a las ayudas que le entrega Estados Unidos a Ucrania. Y también, por ejemplo, quedó en evidencia con este chat que se filtró en el diario The Atlantic, cuando el secretario de Guerra Pete Hegseth agregó por error a un periodista a un grupo en el que estaban justamente discutiendo los ataques a los hutíes en Yemen, y pues Vance en ese momento se mostró reacio también a usar el ejército estadounidense, las fuerzas militares estadounidenses en otras naciones, y ese, digamos, activismo por una política exterior contenida y que la política se centre justamente en los intereses de Estados Unidos fue clave también para su elección como fórmula vicepresidencial de Donald Trump el año pasado. Porque si bien recordemos que no era el tema más urgente, lo que más le preocupaba a los votantes, esto sí conectó de todas maneras con la población, porque las personas rechazaban que se destinaran pues todos estos millonarios fondos a la guerra en lugar pues de atender los problemas a nivel interno. Y a nivel internacional, Vance también pues está llevando este mensaje, esta narrativa de la administración del presidente de paz a través de la fortaleza. Dijo que no iba a haber tropas estadounidenses en Gaza, pero de nuevo repitió que se adhiere, que a esta amenaza más bien del presidente Donald Trump, que si Hamas no adoptaba la totalidad del plan de 20 puntos, pues serían destruidos. Y pues esto puede parecer contradictorio también a lo anterior de que no respalda las intervenciones, pero también ha quedado justamente en evidencia que él se adapta o parece adaptarse a todos los intereses de Estados Unidos y por supuesto a los intereses del presidente Donald Trump, como en este ataque a las instalaciones nucleares iraníes, que por supuesto apoyó también completamente. Y pues a su vez está presionando también a Netanyahu para que respete este cese el fuego, y muestra también cómo Trump quiere ir un poco más de este asunto para mostrar que está en serio y no solo se trata, digamos, de los actos de parafernalia de la semana pasada, aunque Vance negó que tuviera algo que ver, y pues en términos históricos esto está llevando a Vance a convertirse en uno de los vicepresidentes más relevantes en un país donde esta figura suele casi pasar desapercibida. Y hablemos de otra de las noticias que ocurren en Estados Unidos, sobre todo con las tensiones con Colombia, porque trascendió que hay gestiones de exfuncionarios colombianos en Washington e incluso del Partido Republicano para evitar aranceles, y también que se redirijan los castigos al presidente Gustavo Petro. ¿Qué nos deja ver esta diplomacia, sobre todo más allá de las redes sociales? Pues sí, lo que estamos viendo también es una situación muy parecida a la que se vivió a comienzos de año, cuando el presidente Donald Trump lanzó esta primera amenaza de aranceles contra Colombia, cuando Petro, el presidente colombiano, se rechazó a recibir a los colombianos deportados encadenados. En ese momento lo que dijo el New York Times era que había sido la intervención del expresidente Álvaro Uribe a través de sus contactos aquí en Washington, D.C., que había sido determinante justamente para lograr una desescalada en ese momento, y ahora
lo que está ocurriendo es que el ex embajador de Colombia en Estados Unidos, que también fue ex ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, vino a Washington D.C., se reunió con el subsecretario de Estado Christopher Landau, que es el segundo después de el secretario de Estado Marco Rubio, y también con otros altos funcionarios, y también está justamente la gestión del senador republicano Bernie Moreno, quien también es de origen colombiano y quien habría también supuestamente sugerido directamente al presidente Donald Trump que se enfocaran justamente estos castigos ante lo que consideran que es la falta de cooperación del presidente Petro en la lucha contra el narcotráfico hacia él mismo y no hacia la economía colombiana, que pues como sabemos depende en gran medida de Estados Unidos. Por su parte también hay que decir que la canciller colombiana lo que dijo es que el gobierno sí está concentrado en desescalar esta situación, pero pues todas estas declaraciones están en contraste también con una entrevista que dio el presidente Petro el día de ayer, en el que pues afirmaba que había que sacar a Trump, y pues es un comentario que hasta el momento por lo menos no parece haber llegado a el oído del presidente Donald Trump, ya que por lo menos no ha habido una reacción hasta el momento en un giro pues de 180 grados frente a las declaraciones que hizo el presidente el fin de semana, que como sabemos calificó pues a Petro como un líder narcotraficante, como un lunático, y pues todo esto porque lo acusa de no hacer lo suficiente para controlar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, donde dice que es una amenaza contra la seguridad nacional, y como parte de esto es que está desplegando todas estas medidas, entre las que se incluye también, por supuesto, el despliegue de naves de embarcaciones en el Caribe para también controlar el tráfico hacia el norte del continente. Natalia, gracias por toda esta información, y ustedes sigan con nosotros porque vamos a profundizar precisamente en este tema ahora en el debate.